Yo soy el doctor Renato Perurena, presidente de la Asociación Médico Espírita del Uruguay. Les damos la bienvenida en nombre de la Asociación Espírita Internacional y tenemos el inmenso placer de presentar al doctor Fabio Villarraga, quien dará continuidad a este nuestro primer congreso virtual de la Asociación Médico Espírita Internacional con el tema Contribución del espiritismo en la discusión de los dilemas bioéticos relacionados con la pandemia. El doctor Fabio Ricardo Villarraga Benavides es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja como médico de planta del Hospital Regional San Rafael de Facatativá desde hace 30 años, donde actualmente forma parte del equipo del programa de humanización. Es miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, director del programa de asistencia y orientación y promoción a madres gestantes. Es traductor del portugués al español del libro Vida Feliz de Juana de Ángelis y Divaldo Pereira Franco. También traductor del portugués al español del libro El clamor de la vida de la doctora Marlene Nobre. El doctor Fabio Villarraga es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional. Es presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, y es presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca para el periodo 2019-2022. Así que tengo el placer de dejar con todos nosotros al doctor Fabio Villarraga. Nuestros saludos muy afectuosos, cariñosos para todo el público de este primer Congreso Médico Espírita Internacional que la AME Internacional está realizando en este mes. Deseamos dar las gracias a los directivos de la AME Internacional y también a los mentores de nuestra institución, porque es a través de ellos que estamos trabajando en este plano tierra por el ideal médico espírita. En el día de hoy, para poder compartir estos conocimientos que tienen que ver con la bioética y la doctrina espírita, cómo ellos se relacionan y cómo el espiritismo aporta para estos dilemas que se establecen dentro del quehacer del personal de salud y que estamos ahora conminados, sobre todo en este periodo de pandemia. Entonces, esta palestra sobre la contribución del espiritismo en la discusión de los dilemas bioéticos relacionados con la pandemia, tenemos entonces que vamos a profundizar dentro de este primer Congreso Médico Espírita Internacional algunos de estos dilemas. Y para ello vamos a ir a las raíces. ¿Cuál es la raíz de la bioética? ¿Cómo empezó con este personaje que es un especialista en el campo de la oncología, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, el doctor Van Rensselaer Potter, y quien en el año 1971 publica su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Y es precisamente en este libro que él enuncia que el objetivo es contribuir al futuro de la especie humana, promoviendo la formación de una nueva disciplina, la disciplina de la bioética. Y entonces acrecienta lo siguiente: si existen dos culturas que parecen incapaces de hablar entre sí, las ciencias y las humanidades, y si esta es la parte de la razón de que el futuro se vea dudoso, entonces tal vez podríamos construir un puente hacia el futuro, construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Entonces, es Potter precisamente el pionero
del campo de la bioética quien acuña este término y quien establece, como él mismo lo dice en esta obra, esa unión, esos vínculos entre las ciencias y las humanidades. ¿Para qué? Para fortalecer de valores a estas primeras ciencias, ¿no? Entonces, más adelante, en 1978, la Enciclopedia de Bioética hace una definición poco más aplicada y dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, considerada a la luz de los principios y los valores. Entonces, ya está correlacionando aquí estos principios, estos valores dentro del ámbito de las ciencias de la vida y sobre todo en aplicación en el campo de la salud. Entonces, dice Potter que obviamente el bios es para representar el conocimiento biológico y la ética para representar los valores humanos. Para generar, entonces, ¿qué? Un rescate y una preservación de estos valores morales. Valores morales que si nosotros vamos a la doctrina espírita, también nos los presenta Kardec como estos valores morales cristianos, basados en ese legado profundo del Maestro Jesús de Nazaret. Y es también cuando recordamos, como dice Potter, que une las ciencias con las humanidades en esa apreciación de los valores humanos, los valores morales, como Kardec y a través de la doctrina espírita vemos y observamos que nos dice, en el proceso evolutivo del ser se necesitan de esas dos grandes alas, el ala del conocimiento, el ala de la inteligencia y el ala de la moral, el área de esa conducta que debe permear la historia evolutiva y el devenir evolutivo de un ser humano. Entonces, la bioética surge entonces como una necesidad de analizar los graves problemas que el desarrollo tecnológico y la pérdida de valores humanos han generado. Para la muestra un botón, solamente lo que ocurrió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con las diferentes experiencias con seres humanos que hicieron precisamente galenos, personal de la salud, experimentando con seres humanos bajo una total pérdida de valores dentro de este marco de esta Segunda Guerra Mundial y todos los excesos que ella tuvo. Entonces se necesita y se necesitaba, decía Potter, precisamente esa orientación dentro del campo de la ética, de la vida, de esta bioética. Y es así que entonces también es necesario afirmar que la bioética es aconfesional, es decir, no se identifica con ningún credo en particular, porque está abierta a esa discusión amplia del pensamiento en las diferentes corrientes. Pero también tiene una característica que es multidisciplinaria, porque dado la complejidad de los temas que trata, se necesita el concurso de diferentes profesiones, de diferentes áreas de los profesionales de la salud y de otras áreas, inclusive, para poder establecer consensos éticos, consensos conductuales que ayuden a nortear el proceder del ser humano y de la humanidad frente a determinadas situaciones. Entonces, podríamos establecer un paralelo entre Kardec, el profesor Rivail, el profesor Kardec, y Potter, el profesor emérito de esta Universidad de Wisconsin, especialista en el campo de la oncología, es decir, de los tumores. Kardec crea varios términos dentro de la terminología espírita, el principal de ellos, pues obviamente la palabra espiritismo, y igualmente Potter crea la palabra bioética para dejar plasmada esta nueva área de la ciencia y del conocimiento. Y es así como Kardec, entonces, desde el año 1857, genera todo un proceso revelador para la humanidad, donde deja consignado esas informaciones que a través
del sistema de diálogo, preguntas y respuestas, va colocando primero en el libro de espíritus y posteriormente en todas las demás obras de la codificación, generando unos fundamentos que son un legado para toda la posteridad, un legado para toda la humanidad que hoy día nosotros podemos recoger, estudiar y profundizar. Y por su lado también Potter, pero más de 110 años después, también genera una serie de conocimientos, revela esa unión entre las ciencias y las humanidades, esa necesidad de establecer ese puente, como lo decía en su obra de bioética, un puente hacia el futuro, generando una fundamentación importante sobre la cual se formarían todos los principales grupos de bioética del mundo y las corrientes que hoy se conocen, ¿no? Entonces, ¿qué temas estudia la bioética que nos va precisamente a ubicar en esta charla de hoy? Temas relacionados con el comienzo de la vida humana, la anticoncepción, aborto, reproducción asistida, fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Temas que son y que tienen que ver con las conductas del personal de salud y muchas veces del personal que hace investigación también, o del que realiza los procedimientos dentro del campo de la salud. Y para ello entonces podemos recordar, porque estamos hablando de los dilemas del principio de la vida, este concepto que aparece en la respuesta a la pregunta 344 del libro de los Espíritus, donde el Espíritu de Verdad contestó que en el momento en que se une el alma al cuerpo esa unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Este concepto, que es un concepto filosófico, se convierte en un concepto moral, un concepto científico, porque obviamente la vida es un continuum y en ese continuum sabemos que desde la espiritualidad hay allí una unión muy especial y por lo tanto esto de generar una actitud del personal de salud, de los médicos, de los colegas, de saber en profundidad que si esta unión empieza en la concepción, debe haber un respeto profundo por la vida en todas sus manifestaciones, así sean deficientes, Es importante respetar la vida ya teniendo esta información de tipo espiritual y espírita, como aparece en el libro Los Espíritus. Entonces, veamos que si esta es la curva de la vida biológica para una existencia que empieza en la concepción y termina en el momento de la muerte o de la desencarnación, esta continuidad biológicamente hablando es, como dice ahí, un continuum. ¿Por qué? Los aportes del padre, la madre, óvulo, espermatozoide, eran elementos vivos aportados por los padres, que es solamente una unión y de estos principios con la unión del principio espiritual a través de los lazos perispirituales permite esa reorganización biológica como se llama dentro de ese modelo organizador biológico periespiritual para darle continuidad y toda la carga de información según las necesidades espirituales hasta el final de la existencia. Entonces, la vida es un continuum y no tenemos el derecho de interrumpirla en ningún momento de la existencia. También la bioética estudia los procesos vinculados con el final de la vida humana. Y ahí sí que también hay muchas controversias muchas veces, pero la doctrina espírita también nos genera claridad en estos campos, porque si se estudia el campo de la eutanasia, del suicidio asistido, como llaman algunos, la limitación de los métodos terapéuticos a enfermos terminales, el derecho a rechazar medidas terapéuticas, el diagnóstico de muerte, todos estos aspectos obviamente muchas veces generan controversia en el mismo personal de salud, en la familia, en el mismo paciente, a veces el paciente el que ha tomado decisiones y las ha dejado consignadas dentro de su proceso de autonomía que tiene, pero si nosotros miramos este ítem 28 de la evangelización del espiritismo, nos dice claramente, mitigad los últimos sufrimientos, tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aun cuando no sea sino por un minuto,
porque este minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. Esto es en realidad una orientación conductual, una orientación ético-espiritual, ético-espírita, para comportarnos frente al dolor y el sufrimiento humano en las últimas instancias de la vida de un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mitigar esos últimos sufrimientos, tanto como podáis, nos dice en este capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Estas son sugerencias conductuales, son sugerencias éticas, son sugerencias bioéticas, de una bioética espírita que está inmersa dentro de el legado de la codificación y que las hemos traído como para tener presentes en este correlacionar entre bioética y doctrina espírita. También dentro de estos temas de estudio de la bioética están los que se relacionan con la calidad de vida humana, calidad versus cantidad, justicia distributiva, derecho a la salud, a la atención sanitaria, en fin, a los derechos humanos. Y es sobre esos puntos también que la ética estudia aquellos relacionados con la ética ecológica, bien sea demográfica, la contaminación ambiental, etcétera, digamos que tiene que ver con el comportamiento del ser humano frente al medio ambiente y cómo deben irse, y gracias a Dios hoy día hay más normatividad en muchos países en relación a estos temas, donde desde esas normatividades y esas leyes van coaccionando las conductas de los seres humanos para preservar el medio ambiente. Algo que se hace obviamente desde la ley, desde las leyes humanas, pero que desde el trasfondo de las leyes espirituales también conocemos esa manifestación de la vida en todos los planos de la naturaleza. Por eso nos dice la Génesis, en ese capítulo 9, el ítem 14, que hasta que la humanidad se perfeccione lo bastante mediante la inteligencia y la puesta en práctica de las leyes divinas, las mayores perturbaciones serán reproducidas por los hombres más que por la naturaleza, es decir, que serán morales y sociales antes que físicas. Entonces, démonos cuenta que a pesar de que existan hoy día grandes desastres dentro del campo ecológico, dice y orienta la doctrina espírita que esas mayores perturbaciones serán más que por la naturaleza, por esas condiciones morales y sociales en las cuales el ser humano aún se debate y que son necesarios corregir para pasar a una nueva fase dentro de nuestra estructura planetaria en el campo físico, moral y espiritual. Entonces son orientaciones profundas que están vertidas como perlas reveladoras dentro de los libros de la codificación. Y entonces también estudia los temas, la bioética, aquellos relacionados con la investigación biomédica. Y precisamente es a través de los diferentes comités de bioéticas, de éticas médicas que existen dentro de las instituciones por las cuales deben pasar para ser aprobados todos los procesos y los proyectos de investigación, sobre todo que tengan que ver con pacientes o con las historias de estos mismos pacientes. Así que ya las decisiones no son personales, son consensuadas, son grupales y son tomadas por grupos de profesionales para una mayor seguridad en todos estos campos. Entonces, la bioética busca realmente establecer un método de estudio eficiente, práctico, que permita detectar y analizar cada una de estas situaciones con la finalidad de llegar a conclusiones, porque es precisamente el objetivo de la bioética poder aportar en estas conclusiones y en la toma de decisiones. Sobre todo que se adapten, decía Potter, al momento y a las circunstancias históricas, siempre teniendo como meta el respeto a la dignidad de la vida. Entonces, ese continuum de la vida debe ser siempre respetado desde el momento de la concepción hasta el final de la existencia, en el momento de la muerte
o desencarnación. ¿Qué metodología entonces utiliza la bioética? Entonces, fundamentalmente, el método más utilizado es el método principalista, basado en los 4 principios propuestos por estos 2 autores, y que están consignados en los principios de ética biomédica, que fueron publicados en el año 1979 y que constituyen básicamente 4 grandes principios: el de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Principios que permiten orientar entonces la toma de decisiones también, y las conclusiones que puedan sacar en torno a determinados casos. Entonces, nos habla de la beneficencia considerada como la obligación de hacer el bien, y en el campo de la medicina, entonces el médico tiene la obligación de hacer el bien al paciente, salvar la vida, aliviar el dolor y el sufrimiento y en la medida de lo posible, pues, curar la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos ahí ese principio que se consustancia bien con los mismos principios que encontramos dentro del Evangelio, en el capítulo donde se habla del hombre de bien, y que es básicamente el hacer el bien. Entonces, también está el principio de la no maleficencia, que establece la obligación de no hacer el mal, y ese principio de esa obligación de no hacer daño está por encima de la obligación de hacer el bien. Entonces, he ahí un principio también que es realmente fundamental para poder dirigir o direccionar los comportamientos procedimentales muchas veces dentro del quehacer en el personal de salud y en las instituciones. Y en general, así es aplicado a la ética ambiental y general, también son igualmente aplicables. Y el de la autonomía, que tiene que ver con el respeto a la libertad del paciente, y que permite hoy día que a través de esos reconocimientos de los derechos que tienen los seres humanos a la libertad, a la vida, a la salud, etcétera, tienen entonces esta fundamentación para que el paciente por sí mismo entonces decida sobre si tomar o no determinada decisión sobre un procedimiento, una cirugía, un examen que a su consideración o en su visión o en su propia cosmogonía pueda o no hacérselo. Y es así que entonces hoy se acepta que no se puede hacer bien a un paciente en contra de su voluntad. Y muchos casos han ocurrido así. En nuestro hospital hemos tenido casos en los cuales pacientes que sabemos necesitan cirugía, ellos deciden no dejarse operar. Y obviamente hay que tomar determinaciones en torno a esta situación, porque tiene que quedar todo informado sobre los riesgos que eso conlleva cuando se toman determinadas decisiones. Igual aquellos que por sus condiciones o por su concepción religiosa no se dejan transfundir, por ejemplo, sabiendo que se necesita, digamos, muchas veces para estar de por medio de la vida del paciente, entonces también toman estas determinaciones y obviamente están dentro de su propia autonomía. Entonces el médico está en la obligación de informar claramente al enfermo su situación y de las alternativas que le puede ofrecer, sus riesgos, beneficios, y el paciente entonces tiene el derecho a decir si acepta o no someterse a determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico. Entonces, por eso, dentro de esta ética médica, esa voluntad del paciente debe ser, obviamente, entonces respetada. Y ese principio de justicia, donde la medicina hoy exige cada vez más esa búsqueda de políticas sanitarias justas que garanticen una adecuada atención médica a la mayoría. Y eso quisiéramos todos, y ese es tal vez
ahí apuntan las normas, los recursos. Seguramente muchas veces los recursos no alcanzan para cubrir toda la población, pero por eso se considera que si bien este aspecto es competencia del Estado y de los administradores sanitarios, también pues le compete al médico una obligación de velar por las decisiones que se ajusten a un uso racional de esos recursos en base a ese estricto análisis costo-beneficio. ¿Para qué? Para que ese manejo de los recursos sea realmente equilibrado, justo, pues para todos, ¿no? Y ahí entonces recordamos el concepto que se maneja de la justicia dentro de la doctrina espírita. ¿Cuál es ese concepto? Y Kardec lo preguntó muy específicamente en el libro de los Espíritus, en la pregunta 875. Y la respuesta fue muy concreta. La justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno. Este es otro principio realmente conductual, otro principio que se ajusta desde el concepto de la justicia a todas las actitudes y comportamientos humanos que tengan que ver con los otros, porque es allí donde reside ese principio de justicia por el respeto que se deben tener frente a los demás seres humanos. Entonces, así como queremos que seamos respetados, tenemos que igualmente respetar a los demás en sus derechos que ellos también conllevan. Entonces, la bioética para el logro de sus objetivos, entonces promueve el desarrollo de estos comités y existen comités de ética o de bioética en algunas instituciones por los cuales deben pasar todos los procesos o los proyectos de investigación que se vayan a desarrollar. Igual pueden existir comités de ética en diferentes empresas, de hecho deben existir, inclusive en los ámbitos políticos también, hoy día se tienen como una norma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los comportamientos éticos de los seres humanos que afectan los derechos de los demás. Y por eso es necesario generar estos marcos de referencia para poder establecer unos principios de acción dentro de la sociedad. Entonces, el personal de salud se ve muchas veces abocado a múltiples circunstancias en las cuales tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ver con aspectos que muchas veces lo colocan en una situación de confusión, de inquietud, de muchas veces de sentirse solo para tomar estas decisiones cuando está en lugares más apartados, cuando son instituciones de salud más apartadas, pero frente a todo eso siempre hay el recurso de la fe. Dice el doctor Becerra Meneses, dentro de una publicación, en un mensaje que él dio a través de Divaldo Pereira Franco, que la enfermedad puede ser considerada como un termómetro de la fe. Y esto es aplicable tanto para el personal de salud como para los pacientes, como para los familiares, como para los administrativos, para todos. Porque en realidad, si tenemos fe suficiente, podremos enfrentar, como dice el Evangelio mismo, podremos enfrentar a la razón cara a cara en cualquier momento de la humanidad. Entonces, muy sabiamente, por eso el doctor Becerra Meneses dice que esa fe constituye un termómetro, digamos, precisamente con el cual, digamos, la enfermedad o la fuerza de la enfermedad puede medirse, digamos, si nosotros tenemos una suficientemente fe profunda, no solamente fe humana, sino fe divina, como es considerado en el Evangelio, para poder enfrentar todas estas situaciones ante inclusive la pandemia actual, ¿no? Entonces, los dilemas éticos se plantean cuando tenemos que decidir entre dos opciones que son igualmente aceptables, pero ninguna de ellas es preferible a la otra. Y aquí vamos a colocar un caso hipotético que en realidad se ha presentado y se nos presenta en muchas circunstancias, en muchos países, y es el caso, por ejemplo, José es un paciente de 81 años, diabético, hipertenso,
ingeniero jubilado, abuelo de 5 nietos con una neumonía COVID grave, necesita ingresar a la UCI para ser intubado. Pero también, de otro lado, tenemos a Patricia, que es una madre soltera de 40 años, ambulante, sin ninguna enfermedad crónica previa, con 2 hijos en edad escolar y en la misma condición clínica que José. Es decir, tiene una neumonía COVID grave y necesita también ingresar a la UCI para ser intubada. Entonces, pero solamente hay una cama disponible en el hospital donde entonces está trabajando y no hay más cerca otra institución donde pueda remitirse. Entonces, la pregunta para todos en este momento, como personal de salud, es ¿a qué paciente admitiría usted? ¿Bajo qué criterios, digamos, va a tomar una decisión frente a estos 2 casos que si es por el derecho a la vida, pues todos juntos tendrían ese derecho? Si es por las normas que se rigen muchas veces los ministerios de salud, obviamente van a prevalecer entonces aquellos que tienen menos comorbilidades y que tienen mejor prospecto de vida. Entonces, ahí hay una disyuntiva que le dejan es al personal de salud en la toma de estas decisiones cuando hay subyacente responsabilidades profundas de los estados, de los ministerios de salud, de todos los que manejan los recursos de salud, que sean bien aprovechados para que realmente estas decisiones inclusive deberían estar todos con la misma capacidad de tener las opciones y no estar decidiendo quién o quién no necesita un respirador o una unidad de cuidado intensivo, una cama de unidad de cuidado intensivo. Debería haber suficiente para todos en este campo, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estos dilemas, cuando se presentan, pues obviamente estos métodos de los bioéticos ayudan a estas decisiones, porque muchas veces los pacientes con su propia autonomía han ya firmado algún documento donde dice, no, si yo estoy en determinadas condiciones, por favor no me intuben, no, ya está expresado previamente, y entonces ya hay una autonomía que pues debe ser respetada, sobre todo si el paciente lo ha expresado por escrito, ¿no? También, obviamente, el principio de beneficencia, que es eh, buscarle el mejor, digamos, beneficio al paciente y, sobre todo, no hacerle daño en ningún momento. Pero para eso necesitamos que, obviamente, los recursos fueran amplios para todos y no tener que decidir en un momento dado por uno o por otro, porque cuando se decide por uno, se beneficia a uno, pero no se beneficia al otro, es decir, se le estaría haciendo un daño indirectamente, ¿no? Y ahí entonces pues se ajusta el principio de justicia porque se habla de la equidad de las políticas sanitarias que buscan esa cobertura para todos, pero aún todavía no tenemos los sistemas de salud perfectos en nuestros países donde las coberturas sean realmente totales. Inclusive en países europeos que acaban de pasar por estas pandemias y que hay rebrotes ahora, tuvieron un rebasamiento, sobre todo en España, Italia, de estas unidades de cuidado intensivo, porque esa curva los cogió sin preparación y entonces pasaron por muchas circunstancias difíciles decidiendo entre la vida y la muerte en diferentes casos de pacientes muy dolorosamente conocidos en el mundo, ¿no? Entonces, nos dice este psiquiatra, que es el doctor Luis Pintor, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona, profesor de la maestría en bioética y la maestría en neurociencias, nos dice él que estos dilemas de la toma de decisiones se presentan generalmente sobre todo con respecto a los ingresos a la UCI, eso es lo más crítico, lo que estamos nombrando, pero que obviamente hoy día ya pues está regido por protocolos supervisados por comités de ética que han sido realmente gran ayuda para que quienes deben tomar la decisión en últimas no lo tomen aislados solos, sino a través de un grupo de profesionales
Él coloca el ejemplo del hospital donde trabaja, en el Hospital Clínico de Barcelona. Pero también, digamos, deja en claro este profesional, este especialista en psiquiatría, dice él que en nuestro afán de curar, es decir, de hacer beneficencia, podemos entrar en conflicto con el principio ético de no maleficencia, es decir, de no hacer daño. ¿Por qué? Porque, dice él, que les ha tocado tratar farmacológicamente las alteraciones conductuales de pacientes COVID sin poder realizar una evaluación exhaustiva y presencial. No han podido hacer esas presencialmente. ¿Por qué? Porque se convertirían en vectores de la transmisión si van visitando pacientes tanto COVID como no COVID, y además porque en las primeras semanas de la pandemia hubo una escasez de esos elementos de protección personal o individual, y entonces eso pues obviamente genera unos dilemas en el accionar de cada profesional, porque pudiendo hacer las cosas con más profesionalismo, las circunstancias los limitan terapéuticamente, y entonces, pues no, como dice ahí, por el afán de beneficiar a todos, entrarían, digamos, a hacer un daño en el caso de que se convirtieran en vectores mismos de estos virus dentro del propio hospital. Por eso deben guardar las normas de bioseguridad que son obligatorias dentro de todas las instituciones de salud, y eso hace, digamos, entrar internamente en un dilema al profesional de salud, porque quien está enseñado a trabajar con y a desplegar toda su capacidad profesional, pues hay momentos en que no se puede evaluar completamente un paciente, como el caso que nombraba este psiquiatra. Y entonces, dentro de las instituciones y los ministerios de salud, por ejemplo, en Colombia, en nuestro país, han sacado diferentes recomendaciones precisamente para la toma de decisiones éticas frente a la pandemia del COVID-19. Y si ustedes observan, estas que fueron sacadas en marzo del 2020 y que están muchas de ellas avaladas en estudios internacionales de revistas indexadas también. Entonces, aparecen aquí estos mismos principios de la bioética, ¿no? De no hacer daño, de beneficiar al paciente, pero también de actuar con justicia y de mantener una integridad, pues, profesional, ¿no? Y es así que también recomiendan que darse una información sobre la posibilidad de que se presenten limitaciones de acceso a los soportes necesarios, incluidos en el contexto actual recursos que pueden verse trágicamente limitados. Entonces, eso debe informarse desde el principio, y sin que ello implique un abandono del cuidado del paciente, digamos, hablando pues con los familiares, ¿no? Pero también nos habla de que debe haber una prioridad al tratar a quienes se benefician de ser tratados y garantizar alivio y apoyo a quienes no podrán recibir tratamiento específico. Es decir, debe consignado esta diferencia, porque es una limitación seguramente de los mismos sistemas de salud, y que los pacientes con cuadros severos que no se beneficien del cuidado avanzado, así como aquellos que se encuentran con requerimientos de soportes avanzados sin posibilidad de recuperación, a pesar de que hayan llegado primero a la atención, pueden ser sujetos de una adecuación de los esfuerzos terapéuticos con el propósito de permitir el cuidado de otros. En últimas, están diciendo que si es necesario, hay que colocar aquellos elementos que soportan el tratamiento de un paciente en aras de otro. Esto, digamos, avisado con antelación en el momento de ingresar los pacientes, si el caso llegara a ser necesario. Esto que está consignado aquí dentro de estas normas del Ministerio de Salud aquí en Colombia, afortunadamente, pues no se ha llegado a aplicar, porque nuestro sistema de salud en cuestión de unidad de camas de cuidado intensivo no se rebasó, y ya estamos ahora en la meseta y empezando a disminuir. Entonces, sin embargo, ¿cómo se sabe, digamos, sobre estas pacientes que tienen comorbilidades, cuál va a vivir, cuál va a sobrevivir frente a las situaciones, si hay factores
que no se tienen en cuenta en este plano de la vida. Este es el caso de un paciente de 104 años en Estados Unidos que sobrevivió al COVID-19 y ahí la fotografía el día que salió del hospital después de permanecer en la unidad de cuidado intensivo, intubado, y sin embargo, a pesar de que tenía estos riesgos de comorbilidades y sobre todo de la edad, sobrevivió a esta enfermedad del COVID-19. Entonces, sabemos que por este mismo concepto que manejamos dentro de la doctrina espírita, hay una afinidad vibratoria entre los diferentes agentes patógenos, en este caso el de la pandemia, del coronavirus, del virus con las falencias que el sistema inmunológico pueda tener y una afinidad vibratoria que exista sobre la parte periespiritual correspondiente por las necesidades espirituales subyacentes que tenga la persona al presentar esta enfermedad en las formas graves, ¿no? Entonces, por eso, dentro de estos ministerios de salud, en los diferentes lugares del mundo, seguramente, se habla de estos protocolos que deben tener como objetivo tomar decisiones frente al ingreso o no a las unidades, ¿no? Y ahí es donde hablan de las comorbilidades y la posibilidad de supervivencia con la enfermedad, según la gravedad del cuadro, según los requerimientos que tenga, pero también deja algo muy en claro, que no debe haber priorización por indicación administrativa o recomendaciones individuales de terceros, es decir, que sea un administrativo o alguien dentro del gremio político que dentro de órdenes para tomar determinaciones en el campo específico de la ubicación de pacientes para las UCIs en el momento que haya que decidir sobre estas circunstancias. Entonces, esa priorización no puede tener una indicación por la parte administrativa, ¿no? Todo esto está sustentado también en publicaciones internacionales. Y por último, dentro de estas recomendaciones generales a la toma de decisiones éticas, nos dice el Ministerio de Salud que la necesidad de redistribuir y asignar recursos como soportes ventilatorios se debe actuar con parámetros claros y previamente definidos que permitan priorizar de forma proporcional la asignación de estos y que sean respetados por todos. Entonces, obviamente, dar unos consensos y dice más aún que estos criterios de adecuación de los esfuerzos terapéuticos o habla de un término, el deslocamiento por deterioro clínico, digamos, cuando ya hay ese deterioro clínico, para dar ingreso para todas las partes relacionadas con el paciente, representante de familia y otros miembros del equipo asistencial. Debe ser clara esa información, que en el momento en que haya que desescalonar estos esfuerzos terapéuticos, entonces dejan esto consignado en estos protocolos, en estos documentos de los ministerios de salud. Obviamente todos estos protocolos no están, digamos, formados con criterios moralistas ni con criterios espirituales, menos aún, porque tendría entonces otras características. Entonces, démonos cuenta que las normas humanas, que estas que hemos hablado, los ministerios de salud, los protocolos, tienen una serie de principios, de situaciones sobre las cuales se basan los comportamientos de los profesionales de la salud, pero debemos no perder el norte que por encima de esas normas humanas siempre estarán las leyes divinas que rigen muchas veces el proceder y el futuro de los mismos pacientes, del mismo curso natural de las enfermedades, cómo ellas van cambiando en el transcurso del tiempo. Muchas veces se mueren aquellos que pensamos que no irían a fallecer y sobreviven aquellos que por estadísticas tienen los pronósticos más reservados y más oscuros, ¿no? Entonces, sabemos que la pandemia, en este caso el coronavirus, está obviamente regida por leyes divinas, está inmersa dentro del proceso de transición planetaria y está ajustada, aunque no lo observemos en su plenitud, a la ley de justicia, amor y caridad, es decir, dentro de esa bondad y justicia divina. Y está enmarcada seguramente dentro de estas emigraciones espirituales que nos habla el libro de la Génesis,
y que todo está dentro de esta planificación providencial que Dios tiene para las humanidades, en este caso para nuestra humanidad, en este periodo determinado que estamos viviendo. Entonces, frente a los dilemas éticos, no solo necesitamos conocimiento de normas humanas, de protocolos, de leyes, sino necesitamos también, obviamente, una formación moral que nos sustenta el conocimiento, que nos sustente el accionar y el quehacer diario dentro de nuestros patrones de conducta institucionales en el campo de la salud. Porque es así como el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo nos habla en ese párrafo de instrucción de los espíritus, que bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Y esto es válido tanto para pacientes, para profesionales de la salud, para familiares en general, pues para todos, porque frente a todas estas circunstancias, con certeza, muchos tenemos que probar la firmeza, la perseverancia de nuestra fe y nuestra sumisión a los designios divinos. Entonces, dentro de esos dilemas, con relación al final de la vida, ¿qué hacer cuando se satura la capacidad del sistema de salud de un país o una región, como ha pasado? Tienen que elegir entre unos y otros. ¿Cuáles son los criterios que priman para decir la asignación de camas de UCI? Vimos esas normas, que son normas de los ministerios de salud, pero son criterios técnicos científicos, pero no moralistas, ni mucho menos espirituales. Y interroguémonos por qué permanecen solos los pacientes con COVID-19 y muchas veces mueren solos en compañía de los seres humanos extraños que practican esas reanimaciones al final de su existencia. Entonces, muchas veces la atención al duelo es un proceso que se realiza y que está, sabemos hoy día, regido a través también de normas sanitarias, pero que están por encima de las decisiones humanas familiares. Hay que explicar a los familiares por qué no se puede entregar el cadáver de su ser querido, ni lo pueden ver, ni lo pueden tocar. Nos ha correspondido dentro de este proceso de humanización en el hospital donde trabajamos, precisamente explicarles a los familiares que ya ni siquiera pueden ver a su ser querido, y muchos de ellos llorando nos dicen, por favor, déjenme ver a mi madre, por favor, dejen ver a mi padre, a mi abuelo, a mi esposa, a mi hijo, etcétera, que han muerto y que no lo vieron por última vez porque desde el momento en que ingresaron a la unidad COVID quedan aislados de las visitas de los familiares. Entonces es la soledad, digamos, una circunstancia que juega un papel dentro de estas experiencias existenciales que tienen los pacientes COVID y que muchas veces mueren solos allí, alejados de sus familiares. Entonces, otro de los dilemas es en relación al medio ambiente, y tal vez muchos de ustedes no se han puesto a pensar en relación a los elementos de protección personal y el impacto en el medio ambiente. ¿Cuántos millones de tapabocas se desechan diariamente en la basura? ¿Cuántos envases plásticos no degradables se están eliminando en la naturaleza? ¿Cuál es el impacto de estos elementos y otros en las demás especies vivas de los reinos de la naturaleza? Esta es una publicación que salió en junio del 2020 de una revista dedicada exclusivamente a temas medioambientales, donde hablan de esas repercusiones del uso y el manejo de los plásticos en este periodo de la pandemia, y nos hablan de que hay billones, en este caso 129 billones de máscaras, es decir, de tapabocas que son llevados al medio ambiente, que son desechados al medio ambiente, y 65 billones de guantes que son desechados también, que son encontrados muchas veces en las playas, en los mares, en los ríos, en diferentes lugares. Y para todos los que quieran ver, pueden en esta dirección, este link, observar este video que muestra cómo están recogiendo
diferentes cantidades, miles y millones de mascarillas, es decir, de tapabocas, de diferentes calidades en diferentes partes del mundo, en diferentes playas, en diferentes lugares del mar. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra ética y cómo se equilibra el uso tan necesario de estos elementos de protección personal con la preservación del medio ambiente? Este es un desafío ético también para solucionar. Y también con los problemas del inicio de la vida humana, qué le sucede al bebé intrauterino si se contagia de COVID, qué hacer si la madre está lactando pero ella es positiva, el bebé es negativo. Son los mitos y realidades de estas situaciones. Si la madre tiene COVID-19 positivo, debe dejar de lactar. La Organización Mundial de la Salud dice que no. La lactancia no se puede suspender ni aún en estas circunstancias. Hay que aplicar siempre las medidas de higiene. Si la madre está enferma de COVID-19, los bebés se contagian en el vientre materno o por medio de la lactancia. Este es el mito. Y la realidad es que hasta el momento no hay evidencia que sugiera que el COVID-19 se contagie a los bebés durante el embarazo ni por medio de la leche materna. Y por último, está el mito de que si el bebé está enfermo de COVID-19 no puede recibir leche materna. La madre debe seguir lactando con las medidas higiénicas necesarias. Si no está en condición de amamantar, puede extraerse la leche materna y ofrecerla con taza o con cuchara como se recomienda ahora. Entonces, he aquí un experto dentro de este campo, el doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, exministro de Salud, y que es miembro de la comisión de la Commission de Lancet para el COVID-19, creada para ayudar a acelerar soluciones globales, equitativas y duraderas a la pandemia. Él dice que la especie humana no está en peligro por cuenta de la pandemia, pero sí hay mucho sufrimiento en juego. Alguno inevitable, pero otro no. El gran debate global en todos los países y comunidades del mundo gira en torno a las políticas o acciones necesarias para minimizar ese sufrimiento evitable. He ahí la importancia, un sufrimiento evitable. Y dice que los gobiernos se enfrentan ahora a una decisión más difícil, no entre la vida y la economía, sino entre las muertes por el coronavirus y las muertes y vidas arruinadas por la pobreza, otras enfermedades, el hambre, el hacinamiento y las consecuencias psicológicas de un encierro de muchos meses. Ya unos especialistas de la Universidad de Harvard se pronunciaron frente a estas cuarentenas prolongadas, afirmando que hacen más daño que bien, que incrementan el sufrimiento evitable y atentan contra la equidad y la justicia social. Y por último, este doctor Gaviria anuncia o coloca de presente que cualquier postura ética requiere, en este caso, mucho de la compasión. La compasión, que es un sentimiento humano, una virtud de la cual se está hablando hoy día en los medios terapéuticos y que hace referencia también dentro de nuestra obra cumbre de la moral, el Evangelio según el Espiritismo. En este capítulo 13, que habla de los infortunios ocultos, nos dice allí el Espíritu de Verdad que en las grandes calamidades la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres, pero al lado de estos desastres generales hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos. Y entonces estamos nosotros realmente mitigando esos infortunios ocultos frente a todas esas situaciones de la pandemia y las noticias que vemos en el día a día. Interroguémonos en estos momentos porque sí tenemos la posibilidad de mitigar los infortunios ocultos, podemos hacerlo. Entonces, para ir terminando, vamos a colocar aquí estos principios de la bioética principalista y sobre todo relacionarlos con este modelo bioético espírita, porque esta corriente, la bioética principalista, considera a la persona como un todo, sujeto vivo, con el respeto profundo a la vida y a su dignidad, sea cual fuera su edad o su estado de salud. Son éticamente inaceptables el aborto, el infanticidio, la eutanasia.
pero para la corriente pragmático utilitarista considera solamente personas a todos los que pueden ser autoconscientes, es decir, no son personas los embriones y los fetos, los recién nacidos con deficiencias neurológicas graves, los pacientes comatosos en estados vegetativos. Para esta corriente, el aborto, infanticidio, manipulación de embriones, eutanasia están justificados. Por eso traemos a colación aquí, ya para estas conclusiones finales, el modelo bioético espírita, propuesto por la doctora Marlene Nobre en su obra El alma de la materia en el 2003. Y ahí dice que este modelo debe considerar a la persona como un ser trascendente con su multidimensionalidad y con el respeto profundo a la vida. Es lo que ella llama el modelo personalista espírita y que está sustentado en el hecho de que somos creaciones divinas, somos parte del proceso evolutivo, somos inmortales, somos espíritus inmortales y todos los seres así lo son, y existe a través de ese proceso evolutivo una individualización del principio inteligente. Todo basado en estos principios de la moral cristiana bajo este modelo bioético espírita que la autora Marlene nos legó en esta obra El alma en la materia en el 2003. Entonces, correlacionando los principios bioéticos con las leyes morales del libro de Espíritus y con los principios cristianos que hay del Evangelio según el Espiritismo, podemos decir que tanto la beneficencia como la no maleficencia, es decir, hacer el bien, no hacer el mal, están enmarcados dentro de la ley de justicia, amor y caridad, que es la ley 10ª del libro 3º del libro de los Espíritus. Y dentro de estos principios cristianos, de amar al prójimo como a sí mismo y hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hicieran por nosotros. E igualmente el principio de autonomía, donde está la independencia de decisiones, ajustado dentro de la ley moral, de la ley de libertad y los principios cristianos de cuidar el cuerpo y el espíritu, el hombre de bien, misión de los espíritas. Para culminar con este principio bioético de la justicia, distribución equitativo, sustentado y correlacionado con la ley de igualdad dentro de las leyes morales y los principios cristianos de hacer el bien sin ostentación y el desprendimiento de los bienes terrestres. Entonces, este decálogo del médico espírita que fue recibido por la doctora Marlene en un mensaje en octubre de 1968, en su 10º punto, dice lo siguiente, y que es un mensaje final para todos. Por encima de todo, ejercer la medicina con sentido divino, reconociéndose como hijo de Dios, el servidor del Creador y por lo tanto como criado humilde de la verdad soberana. Es así para todos los médicos con sentido divino, desde André Luis, el doctor Becerra Meneses, pero sobre todo este gran médico de almas y cuerpos, como es el Maestro Jesús de Nazaret, quien nos dice que en esta hora, Jesús y la actualidad, Jesús sigue siendo actual no solo por las terapias de amor y por las enseñanzas que propone al hombre contemporáneo, sino porque por esa paz que irradiaba y ese amor que nos enseñó a través de su legado terapéutico. Que estas enseñanzas que el Maestro Jesús nos ha legado a través de su testimonio de vida y de sus mensajes alentadores y terapéuticos que desde su época a la actualidad aún hasta ahora procuramos comprender, entender para buscar la verdadera curación de nuestras almas. Muchas gracias a todos ustedes en este primer Congreso Espírita Internacional de la AMA Internacional. Muy amables a todos. Estimado y queridísimo doctor Fabio Villarraga, estoy seguro que si estuviéramos en un auditorio, todos los participantes estarían de pie en este momento, homenajeándote con una salva de palmas, porque tu presentación no podría haber sido más oportuna, más clara y más elocuente en cuanto a la magnitud y la importancia que tienen estos temas bioéticos en un momento tan especial, pero además tuviste
tuviste la capacidad de poder englobar todo esto al final, haciendo el paralelismo entre la doctrina, la bioética, las leyes morales, los principios espíritas. En fin, no hay nada más que decir. Yo te agradezco infinitamente en nombre de la Asociación Espírita Internacional esta brillante exposición que has hecho. Agradezco la oportunidad de haber estado, ¿verdad?, presentándote en esta oportunidad. Y bueno, y si te parece bien, pasaremos a la siguiente fase, y es darle participación a quienes han presenciado esta brillante exposición tuya, a que realicen sus preguntas. Exposición tuya. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.